El Foro Económico Mundial estima que más del 60% de los niños que están en primaria y de hecho ya graduándose de primaria van a trabajar en algo que no se ha inventado. No sabemos qué quiere decir. Entonces, ¿cómo les enseñamos a hacer un trabajo que ni siquiera sabemos cuál va a ser? Esta es una teoría mía, pero creo que las clases de historia son en gran medida culpables de la inmediatez con la que vivimos hoy en día. O sea, esta necesidad de que las cosas sean rápidas, creo que tiene mucho que ver con cómo hemos enseñado historia, porque enseñamos historia con fechas, no con procesos. Y justamente la meditación trascendental tiene una rama particular que se llama Word of Wisdom, la palabra de la sabiduría, que fue creada para niños de 4 a 10 años, que es muy diferente que como medita un adulto, porque las necesidades son distintas, tanto en tiempo como en forma. Es una meditación que se basa en un mantra. Te dan un mantra personal, es personal, único, secreto, es totalmente tuyo. Cada quien tiene un mantra diferente. Y tu mantra es lo que te guía durante la meditación. Es la un meditación, tema de repetir constantemente este mantra con la respiración. Hoy recibimos a una mujer que lleva la innovación en el corazón y el propósito en la mirada. Una mujer que ha recorrido el mundo no solo para aprender, sino para transformar. Vivian Lan es emprendedora social, guía Montessori, conferencista, directora general de Singularity University México y cofundadora de Uma School, una escuela con un modelo innovador, con meditación y conciencia. Pero más allá de los títulos, es una visionaria que ha demostrado que la tecnología, la conciencia y la compasión no son opuestos, sino todo lo contrario, que son aliados. Desde liderar campañas para combatir la hambruna en África hasta crear modelos educativos basados en meditación, neurociencia y propósito, su camino ha sido una búsqueda constante por encontrar soluciones reales a los retos más urgentes del planeta. Vivian no solo habla del cambio, lo encarna. Ha estudiado en la NASA, en Singularity University, ha trabajado con comunidades marginadas en 3 continentes y ha formado niños en educación consciente con modelos innovadores en Uma School. Y además ha demostrado que es posible otra forma de liderar, más humana, más sabia y más despierta. En este episodio hablaremos sobre innovación con alma. Hablaremos sobre tecnología al servicio del bienestar, educación que transforma desde adentro. Hablaremos de los poderes de la meditación desde una edad temprana y el poder de preguntarnos, ¿y si el futuro sí puede ser más lindo de lo que imaginamos? Vivian, muchísimas gracias por estar acá. Qué gusto estar aquí. Qué gozada que se alinearon todos los astros y que estamos pudiendo tener esta conversación el día de hoy. Gracias, gracias, querida. A mí me encantaría abrir este episodio un poco preguntándote, después de tantos años que estuviste en Singularity, ¿no? Manejando temas de innovación, de tecnología, ¿cómo vino este cambio de todo lo que habías visto en Singularity hacia meterte a temas de educación consciente? Mira, empezando por cuando yo entro a Singularity, la razón por la que me fui a estudiar fue porque yo quería entender cómo podemos mejorar la educación y disminuir pobreza en el mundo. Eran como las 2 batallas que resonaban dentro de mí. No puedo decir que son las más importantes, sí son las que resuenan conmigo y donde está mi corazón. Y entonces, en su momento me di cuenta que la tecnología es la mayor herramienta con la que contamos para poder escalar. Cuando puedes escalar, puedes tener un mayor impacto. Entonces, cuando tienes un propósito y cuando quieres generar cierto impacto, necesitas de la tecnología no como fin o como objetivo, sino tal cual como herramienta de escala, ¿no? Y me di cuenta que me apasionaba muchísimo el tema porque no tenía idea de tecnología. Entonces me fui a Singularity justamente a entender cuáles son estas herramientas con las que podemos contar para generar un cambio real y sistémico en el mundo. Eso me lleva a convertirme en la directora de Singularity, a enfocarme muchísimo en tecnología, a trabajar con todos los grandes CEOs, business people, no solo de México, de Latinoamérica, de muchísimos países. Y conforme más trabajaba en la industria privada y conforme más trabajaba con gobiernos, más me daba cuenta que el reto más grande que vamos a vivir está en la educación. O sea, si pensamos que las empresas van a tener un momento difícil con un mundo de tanto cambio y con tanta incertidumbre,
los niños van a vivir la mayor transformación. Y definitivamente lo que estamos haciendo hoy en día, los modelos tradicionales educativos no funcionan para lo que nos espera en el futuro, ¿no? No, porque además estás aprendiendo cosas, técnicas, especializaciones que el día de mañana ni siquiera sabemos que van a existir. Muy simple. El Foro Económico Mundial estima que más del 60% de los niños que están en primaria y de hecho ya graduándose de primaria van a trabajar en algo que no se ha inventado. No sabemos qué quiere decir. Sí. Entonces, ¿cómo les enseñamos a hacer un trabajo que ni siquiera sabemos cuál va a ser? Mientras que el 40% de los niños que están en kinder van a depender del autoempleo para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué trabajo les estamos enseñando a hacer? Claro. Necesitamos enseñarles quiénes son para que puedan afrontar cualquier tipo de circunstancia ante la que se enfrenten el día de mañana. Claro, y eventualmente es poderles darles las herramientas internas para que estén listos para el mundo cambiante que va a venir. Si no tienen las herramientas internas, pues eventualmente puede estar creando niños en cierto sentido, pues que, no sé, que vayan a presentarse como frágiles con todos estos retos y cambios y cosas también emocionantes y fascinantes que vienen. Hace unos años escuché una frase que se me quedó grabadísima y un conferencista decía, vamos 20 años a la escuela y no tenemos una sola materia para saber quiénes somos. ¿Cómo puedo destapar mi máximo potencial? ¿Cómo puedo realmente sacar lo mejor de mí si no tengo idea quién soy? Y entonces me di cuenta que la educación se está yendo por el camino equivocado y es un proceso que está diseñado para recibir de afuera hacia adentro, cuando lo que tenemos que desarrollar o fomentar es de adentro hacia afuera. ¿Cómo crezco yo? ¿Cómo me fortalezco yo? ¿Cómo me vuelvo una persona integral que entonces puedo dar? Porque no puedes dar nada que no eres. Y entonces desarrollar el ser y no solamente el hacer es lo que puede hacer la diferencia. Totalmente. Y una pregunta, ¿por qué educación como este propósito de vida en lo largo de tu camino cambió algo cuando tuviste hijos? Mira, es una pasión que he tenido desde siempre. Definitivamente haber tenido hijos es el principal motor por el cual empezamos Summa School. Y ahora te cuento toda la anécdota. Pero ¿por qué educación? Porque no puedo pensar en una sola problemática del mundo que no pueda resolverse a través de la educación. Y hay que entender educación no como un proceso informativo, sino formativo. No es cuánto conocimiento tengo, ni es cuáles son los modales con los que me siento en la mesa, sino cómo desarrollo ese ser integral para entonces poder dar a manos llenas y poder generar un equilibrio y un intercambio en el mundo que cree armonía para todos, ¿no? Seres vivos y también seres no vivos. Cuando nace Nicolás, mi primer hijo, Bernardo, mi esposo, siempre me decía, es que tienes que abrir una escuela, tienes que abrir una escuela. Y mucho de lo que le decía es, si no tengo algo que realmente crea que hace la diferencia de forma trascendental, o sea, no voy a poner una escuela para decir, yo me voy a esforzar más y a mí me apasiona más y entonces le voy a echar más ganas, porque entonces es más de lo mismo. Si realmente encuentro algo que crea que puede hacer la diferencia en la formación de estos niños, entonces me lanzo. Y por mucho tiempo no encontré nada. Y cuando nace Nicolás, mi hijo, empezamos a buscar escuelitas y fuimos a una escuela que está en Las Lomas, de muchísimo renombre, y justamente entramos y lo primero con lo que me topo es una maestra agarrando de la mano fuerte a un niño de 2 años aproximadamente, y las primeras palabras que escucho son, no seas chillón que no te hicieron nada. Y me quedé helada y dije, ¿qué les estamos enseñando a estos niños? O sea, ¿en dónde está una validación de quién eres, de qué sientes, una capacidad de escuchar al otro y de recibir lo que la otra persona tiene que decir sin juzgar desde tu realidad, sino con el corazón abierto para descubrir nuevas realidades, para encontrar nuevas perspectivas? Y ahí dije, ok, es cierto que si no tengo algo que pueda cambiar por completo la educación, no quiero hacerlo,
pero sí está en mis manos encontrar algo que pueda transformar por completo la educación. O sea, no tomar este rol pasivo de que me llegue, sino este rol activo de decir qué tenemos que hacer. Y así es como descubrí toda esta educación consciente que me voló la cabeza. Qué increíble, porque además una de las cosas que creo es, o sea, sí me sorprende mucho el currículum, las materias que están en la escuela, que hay, ¿no? Que hay muchas que no realmente te sirven para una vida práctica. O sea, ¿por qué no hay nutrición? ¿Por qué no hay meditación? ¿Por qué no hay desarrollo de habilidades emocionales? ¿Por qué no hay temas de finanzas? ¿Qué hacer con si estás ganando algún dinerito? ¿Qué haces con ese dinero? Y en vez, sí, te llenan de otras cosas, por ejemplo, no sé, de temas de historia. Yo sé que tiene que ver mucho con cultura, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero también, por ejemplo, pues hoy en día existen las, o sea, fake news. Imagínate toda la historia, está contado como un poco por la versión del que gana. Claro. Y nosotros estamos repitiendo, ¿no? A memoria estos exámenes de historia. Es como, o sea, Pero además, el cómo enseñamos la historia, esta es una teoría mía, pero creo que las clases de historia son en gran medida culpables de la inmediatez con la que vivimos hoy en día. O sea, esta necesidad de que las cosas sean rápidas, creo que tiene mucho que ver con cómo hemos enseñado historia, porque enseñamos historia con fechas, no con procesos. Hablamos de la independencia de México y decimos fue el 16 de septiembre de 1810. No nos damos cuenta que fue un proceso todo lo que llevaba antes. pero además Sí, terminó hasta 1821. Fueron sí. 11 años de lucha con muchísimo antes y se nos olvida la importancia de los procesos, la importancia de darle tiempo, de desarrollar estos momentos para generar cambios. Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Y cuando enseñamos historia desde una perspectiva de las cosas suceden en una fecha específica, se nos olvida toda la riqueza Okay. de vivir un proceso y cómo podemos conectar con nuestra propia vida en procesos, porque digo, y más en este podcast de transformación, de creación, la creación no es de la noche a la mañana, la transformación no es de la noche a la Claro. mañana. Y no es lineal Claro tampoco. que no. Y esos procesos necesitan enseñarse desde una perspectiva distinta. Me encanta. Me acuerdo perfecto de este summit que hiciste. No me acuerdo específicamente qué año fue, pero que fue Taddy Fletcher, ¿no? 2019. Mira, 2019. Y me acuerdo que me impactó muchísimo su ponencia porque era como, órales, este cuate está hackeando en lo que se puede conocer como educación consciente o una educación que realmente está generando un impacto con todas las métricas desde el punto de vista de resultados, de avances, etcétera. Cuéntame un poco qué pasó desde esa conferencia, cuando se conocieron y un poco cómo ha sido este proceso que se han acompañado entre los dos, tú y Taddy. Claro que sí. Bueno, justamente trajimos a Taddy al Summit de Singularity en 2019 a hablar sobre el futuro de la educación. Taddy es el fundador de la primera universidad gratuita en Sudáfrica y posteriormente es cofundador junto con Richard Branson del Branson Institute for Entrepreneurship a nivel mundial. Cuando Taddy empieza el Maharishi Institute, que es la primera universidad gratuita en Sudáfrica, es una universidad que solamente trabaja con la gente más pobre de Sudáfrica. Puras personas de los slums. Cómo funciona el sistema educativo en Sudáfrica es cuando sales de prepa, si tienes cierta calificación, tienes la posibilidad de aplicar a universidades. Hay otra calificación que con esa tienes la posibilidad de aplicar como a diplomados. Hay otra que puedes aplicar como a cursos de cualquier tipo. Y si estás abajo de eso, no tienes el derecho de aplicar a nada. Okay. O sea, ya se te acabaron las Sí. oportunidades, la sociedad Ya te da la estás. espalda y Sí. dice, ya no funcionaste, hazle como puedas, ¿no? Y entonces Taddy dijo, ok, nosotros solamente vamos a trabajar con la gente que la sociedad le da la espalda. Y solo vamos a recibir a esos que no tienen posibilidad de estudiar absolutamente nada. Nosotros les vamos a dar este espacio. Y entonces, te puedes imaginar el perfil de gente que empezó a llegar, ¿no? Obviamente llega muchísima gente que está metida en pandillas. Si no me equivoco, eran como 7 de cada 10 mujeres han sido violadas. Muchísima agresión, violencia y demás, al punto en donde en diferentes estudios que hicieron, el 60% de sus alumnos cuando llegan tienen niveles de estrés
similares a los de un soldado durante la batalla. O sea, imagínate el nivel de estrés físico, emocional, psicológico que estamos hablando para poder compararte con un soldado mientras está en una batalla, ¿no? Y entonces desarrollaron todo un programa en donde en 90 días eliminan el estrés abajo de la línea sintomática de estrés. O En sea, 90 no días. es perceptible el estrés. Por otro lado, en 4 años lograron aumentar el IQ de 9 a 14 puntos. Es una bestialidad. O sea, lo único que habíamos encontrado que podía aumentar realmente el IQ de una persona era la buena alimentación durante los primeros años de vida. Digamos de 1 a 5, de De 1 a 1 a 7. 6. Pasando los 6 años, prácticamente pues, ya estás como a tu suerte. Y aquí estamos hablando de gente en sus 30, en sus 40, que en 4 años pueden aumentar su IQ, que si lo medimos está arriba de graduados de universidades como Harvard o MIT. Entonces, realmente es transformador, ¿no? Asombroso esos resultados. Cuando llegan están en situación de pobreza extrema, quiere decir que ganan menos de $2 al día, o sea, menos de 40 pesos al día. Y los exalumnos hoy en día están ganando entre 100 y $150,000 al año. O sea, realmente un cambio social, un cambio Sí, holístico, una ¿no? transformación completa. ¿Y qué es lo que lo hace tan maravilloso? Que dijeron, lo que necesitamos no es enfocarnos en el contenido que les damos, lo que necesitamos es enfocarnos en el desarrollo de la persona. Y entonces su modelo se basa en alimentación correcta, en meditación, en contacto con la naturaleza, en procesos de introspección y de desarrollo personal, porque cuando el cerebro realmente está sin estrés, está abierto a que todo el contenido que le das lo absorbe. Hoy en día, si tú vas a una escuela tradicional, los niños están aprendiendo menos del 10% de lo que les enseñan. Y lo que logran aprender, se acuerdan para el examen y si le preguntas al día siguiente, ya se les olvidó más de la mitad. ¿De cuántas cosas tú te acuerdas que hayas estudiado en primaria o en No, secundaria? claro, porque además hay muchos modelos que son además a través de la memoria. Claro, es apréndetelo, que te entre, te lo taladro para que puedas repetirlo. Exacto, y si es memoria se olvida más fácil. Totalmente. Y entonces cambiaron por completo, solamente el 15% de la currícula está basada en el contenido y todo lo demás es el desarrollo de la persona. Cuando escuché todo esto, dije, esto no puede ser. O sea, esto sí es 10 veces mejor que cualquier modelo educativo que yo haya escuchado en mi vida. Esto sí vale la pena. Y entonces empezamos a platicar y yo lo que le decía a Tadi es, pero ¿por qué trabajas con estos adultos que ya tienen tantos problemas en la vida? Y lo que Tadi en su momento decía es, porque si puedo demostrar que esto funciona con ese perfil de personas, puede funcionar con quien sea. O sea, si realmente le puedes cambiar la vida a alguien que ya está tan metido en problemas personales, sociales, familiares y demás, entonces imagínate lo que puede hacer por cualquier ser humano. Y le dije, ok, maravilloso. Ahora, ¿cómo lo traducimos a esa cualquier otra persona? ¿Qué podemos hacer para evitar que lleguemos al punto de la sociedad me dio la espalda, estoy metido en violencia, en agresividad, estoy olvidado de mí mismo, No estoy me olvidado siento de todo, conectado. para entonces regresar al camino correcto? ¿Y por qué no evitamos que eso suceda? Y entonces durante un par de años estuvimos trabajando de la mano en cómo traducimos ese modelo universitario para niños de 2, 3, 4 años. ¿Cómo hacemos que desde el inicio este camino sea un camino de autoconocimiento, de autorregulación, de exploración personal, de seguridad personal, para que nunca caigan en todos estos problemas personales, familiares, sociales que vivimos hoy en día por todos lados? ¿Y qué pasa, perdón, con el contexto familiar? O sea, Mira, ¿qué pasa si estás trabajando con estos niños de 2 a 4 años en todo esto, pero si quizás viene de un ambiente familiar de mucho trauma, de mucha violencia? ¿Cómo se maneja? es complicado. Eh,
De hecho, en su momento abrimos simultáneamente TADI, una escuela en Sudáfrica, y nosotros una escuela en México. TADI tomó la postura de, para que los niños entren, los papás tienen que firmar que ellos también van a meditar y por lo menos uno de los papás tiene que meditar todos los días. Tienen que estar alineados. Nosotros no hemos hecho eso y una de las principales razones es porque los niños que más lo necesitan justamente es los que los papás no están dispuestos a hacerlo. Y entramos en esta disyuntiva de qué prefieres. O sea, quieres agarrar a la familia perfecta y que es mucho más fácil llevarlos por un buen camino, o ves al niño con lo que te llega y trabajas con el niño con lo que te llega y sacas lo mejor que se puede con lo que tienes enfrente en cada uno de estos casos. Y trabajamos mucho con la familia y hacemos juntas y obviamente les damos la posibilidad a todos los padres de tomar cursos de meditación, les acercamos el tema y demás, pero no discriminamos a un niño porque los papás todavía no hayan encontrado ese camino de autoconocimiento. Me encanta eso. Y además, una pregunta, ¿qué data han visto del impacto que va teniendo en trabajar con niños de esa edad? Que además están justo en la primera infancia, entonces supongo que el impacto es completamente exponencial. No, es maravilloso. Empezando por lo que sucede en el salón de clases. Una vez que empiezan, o sea, nosotros lo que tenemos es, los niños a partir de los 2 años empiezan a tener conocimiento de técnicas de respiración, que es uno de los principios más básicos de la autorregulación. Desde los 2 años empezamos a ofrecer clases de yoga y a partir de los 4 años, obviamente con consentimiento de los padres, pero a los niños se les da curso de meditación. No es lo mismo ponerlos a meditar que enseñarles a meditar. Muchísima gente dice, ay, es que la meditación no es para mí. No es para ti porque nadie te lo ha enseñado. O sea, no tienes por qué saberlo de forma innata y no es nada más bajar una app, sentarte y hacerlo. Yo creo que hay un tema muy interesante sobre la meditación que mucho, o sea, que el diálogo que se tiene allá afuera es sentarte a no pensar. No, y la los verdad pensamientos son un factor fundamental, es un componente importantísimo dentro de la meditación. No, y solo el hecho de sentarte a no pensar te va a generar más ansiedad de, oye, estoy pensando algo. Claro. Porque está rumiando esa voz interna. Y existen muchos tipos de meditación. No es que existe una meditación y todas son iguales. Existen muchas diferentes corrientes de meditación. Una de las más conocidas o populares es el mindfulness. Nosotros escogimos la meditación trascendental. Uno, porque es la que tiene más estudios científicos del impacto que tiene en el cerebro. Veíamos unas imágenes y no sé si alguna vez has escuchado el concepto de esa persona está iluminada. Sí. Y siempre vemos como que estas personas que meditan están iluminadas. Si tú ves un MRI del cerebro de una persona que no medita, que lleva 3 meses meditando, 1 año meditando o 15 años meditando, literalmente, cuando una persona no medita, ves la imagen y es casi todo negro, apagado, con pequeños destellos de luz. Y conforme la gente va meditando, como se hace una coherencia en las ondas cerebrales, literalmente en el MRI sale blanco. O sea, sale todo iluminado. Sí, literal se ilumina. Entonces, porque esas conexiones neuronales fluyen más rápido. Se crean más. Creas más conexiones neuronales con conexiones mucho más sólidas que pueden prenderse de una forma más fácil y que tienen mayor coherencia entre sí. Entonces, agarramos la meditación trascendental por la data científica que tiene atrás. Y justamente la meditación trascendental tiene una rama particular que se llama Word of Wisdom, la palabra de la sabiduría, que fue creada para niños de 4 a 10 años, que es muy diferente que como medita un adulto, porque las necesidades son distintas, tanto en tiempo como en forma. Es una meditación que se basa en un mantra. Te dan un mantra personal, es personal, único, secreto, es totalmente tuyo. Cada quien tiene un mantra diferente. Y tu mantra es lo que te guía durante la meditación. Es la un meditación, tema de repetir constantemente este mantra con la respiración. Exacto. De hecho, aquí no te fijas en la respiración. Dejas que la respiración fluya a su ritmo y te enfocas en tu mantra. Pero es una meditación que no puedes hacer si no tomas un curso. Te tienen que enseñar a meditar. Que a mí eso se me hizo maravilloso. O sea,
Tú no puedes entrar un día a la cocina por primera vez en tu vida y hacer un platillo, una obra maestra. Necesitas que alguien te enseñe los Los básicos básicos de de la cocina. Sí. cocina. Y pasa lo mismo con la mente. El hecho de que no la vemos no quiere decir que no lleva su propio proceso, que no tiene sus propias necesidades. Que Y la que conozcas, te acerques, te presentes, ¿no? Como vamos a bailar tú y yo en este proceso. Es como, órale, vas, siéntate a no pensar. No, pues no, sáquenme de aquí. ¿No? La totalmente. respuesta de mucha gente. Y para los niños es una meditación que se hace con los ojos abiertos mientras están caminando. Entonces, nuestra escuela es totalmente Montessori. Nos dimos cuenta que el sistema Montessori es el que mejor se alinea con esta metodología de educación Ujú. consciente. Y en Montessori existe justamente un ejercicio que se llama caminar en la línea, Mm, que te da dos cosas. Una es control de movimiento, pero la otra es cohesión social, en donde tienes que caminar en grupo, manteniendo distancia, entendiendo que hay alguien adelante y que hay alguien atrás, que tu ritmo impacta el ritmo de otros, mientras que el ritmo de otros también impacta el tuyo. Y vas creando esta cohesión ujú, entre el grupo de alineamiento. ujú. Entonces nosotros aprovechamos y utilizamos ese caminar en la línea, en donde los más pequeños lo usan de control de movimiento y a partir de los 4 años que se les introduce su mantra, lo usan como espacio de meditación y se Mm. hace todos los días como parte estática de la currícula. Qué lindo. Cuéntame un poco de algunos ejemplos de esa palabra de sabiduría. Mira, la palabra de sabiduría, como te digo, es personal, Ujú. secreta y de hecho no se comparte. Una de las razones por las que empieza a los 4 años es porque a los 4 años un niño ya puede empezar a guardar un secreto. Mm, Puede tener su palabra y no compartirla y mantenerla como propia. ujú. Pero cómo funciona es, los niños toman un pequeño curso que dura un par de horas durante un par de días y durante ese momento les explican lo que es la meditación y el impacto que tiene. Es muy importante tener entendimiento de lo que estás haciendo y del impacto que esto va a tener en tu cuerpo, en tu Sí. salud. O sea, la meditación con conocimiento es fundamental. No es Ujú, nada más hacerlo porque sí, sino entender el por qué, el para qué, el cómo, etcétera, ¿no? Y en ese curso se les da su mantra. ujú. Y a partir de eso se empieza a hacer. Los niños entre 4 y 10 años meditan 5 minutos. Ese es el tiempo de El día. meditación. 5 minutos. Lo ideal es que lo hagan 2 veces al día. Ok. Durante la escuela. En la escuela lo hacemos una. Y en tu casa otra. Y exactamente. Ok. La escuela, como es solamente durante la mañana, Ujú, lo ideal es que se haga una vez en la mañana, una vez en la tarde. ujú. Entonces los niños meditan durante 5 días, durante 5 minutos todos los días y eso les va dando, literalmente, empiezas a ver esa paz, pero sobre todo lo que es impresionante es ver cómo aumenta el nivel de concentración de los Mm, niños, no durante la meditación, el resto del día. O sea, cuando se van a trabajar y empiezan a hacer otro tipo de trabajos, el nivel de concentración al que llegan es abismalmente mayor de lo que llegaban ujú, antes de empezar con la meditación. Empezamos a ver mucho más esta cohesión de grupo, ujú. estas relaciones y este respeto unos a otros. Empezamos a ver mucho más autogestión, el cómo salen estos niños del berrinche o de la situación o de la frustración, cambia radicalmente con la práctica de este tipo. Justo te iba a preguntar si la tolerancia a la frustración aumentaba. Muchísimo, Ujú, muchísimo, sobre todo la autorregulación. O sea, ujú. no quiere decir que no se frustren y Se van a se frustrar. van a... Exacto. Ujú. Y ni siquiera estamos tratando de evitarlo. El Claro, al chiste no es que un revés, que niño es no el se sí. frustre, es que sepa que tiene la capacidad de salir de esa frustración Ujú, por sí mismo, ujú, que no tiene que refugiarse en alguien más, sino que él o ella solitos tienen todo lo necesario para salir adelante. ujú. ¿Qué pasa o has tenido algún niño que no le guste la meditación? O sea, que llegue a la meditación y diga: "No, por favor, no, no me gusta porque es más motriz, o es más activo, o es más yo qué sé". ¿Te ha pasado? Hemos tenido niños que no han querido tomar el curso. Ujú, Generalmente o principalmente nos ha pasado con niños que tienen algún tema neurodiverso ujú, y que entonces les cuesta más trabajo la interacción con otra persona
y que no han querido tomar el curso y lo respetamos al 100. Y cuando ellos decidan, entonces la maestra de meditación regresa y se los da de forma personal. Okay. El curso es personal, o sea, no es que se los da a todos al mismo tiempo, es uno por uno. Entonces, cuando el niño está listo, y estar listo no es nada más cognitivamente, sino también emocionalmente, los ojos solo ven y los oídos solo escuchan lo que el corazón está dispuesto a entender. Y si su corazón no está en ese momento, no es el momento de darles el curso. Y podemos esperar todo el tiempo que sea necesario para que cada niño lo tenga en su momento correcto. Y te quiero preguntar, digamos, las diferencias con un modelo educativo tradicional es que tienen la meditación, no, bueno, que toman el curso, que tienen su meditación de 5 minutos durante la escuela y 5 minutos en su casa, y qué otras prácticas o herramientas se desarrollan diferentes al modelo tradicional educativo. Bueno, empezando porque somos una escuela Montessori. La filosofía Montessori se basa, uno, en darle a cada niño lo que cada niño necesita. O sea, es una educación muy personalizada. Realmente creemos en el niño, creemos en su capacidad, creemos en su potencial, creemos en su autonomía, en su independencia y vemos al niño como que el niño está en un proceso de autocreación. El niño se está construyendo a él mismo. Nuestro trabajo no es construirlo, es darle el espacio, el ambiente y las circunstancias necesarias para que él solito pueda construirse. María Montessori hace la analogía con el vientre, ¿no? Cuando un niño está en el vientre, en realidad el embrión se está construyendo a sí mismo y va tomando los nutrientes necesarios de la placenta, de este espacio, para poder construirse a sí mismo. Y nosotros vemos la escuela de la misma manera en un periodo posterior. Nosotros le estamos dando las oportunidades, las actividades y como todos estos medios para que tenga suficiente espacio, suficiente actividad para que pueda construirse a sí mismo. Y eso empieza ya fundamentalmente distinto de una escuela tradicional. Entonces, nosotros no vemos al niño como una vasija vacía que hay que llenarla con todo lo que hay que aprender, sino vemos al niño como un ente integral en proceso de creación y nosotros le proporcionamos lo necesario para que pueda lograrlo. Eso me encanta porque además yo creo que los verdaderos maestros, los maestros buenos, no son los que te llevan la mirada hacia afuera, hacia verlos a ellos o a otras cosas como, wow, ve esto, ¿no? O sea, como que veas esos ojos a que algo es como más wow que tú, sino que el verdadero maestro es el que te voltea tu mirada hacia adentro, el que te invita a que explores tus canales, tus ríos, tu interior, por más luminoso, por más oscuro, por más enredado o desenredado, por más ordenado o desordenado que esté, y que puedas observar tu propio potencial, tu propia resiliencia, tu propia misión, y eso es pues gran parte del autoconocimiento. Totalmente. Y justo lo que buscamos es, la meditación te pone en ese estado de estar dispuesto a conocerte a ti mismo, mientras en el día a día puedes irlo logrando. Entonces, ¿cómo mezclamos estas dos? El sí creer en ti, el tener las herramientas correctas y tener al mismo tiempo la capacidad de hacerlo, la oportunidad. Claro. Y una pregunta, ¿están haciendo modelos de impacto? ¿Están midiendo? ¿Están, así como Taddy Blatcher te sacaba todos los, ¿no? sus gráficas de cuándo empezó, cuándo acabó, cómo va subiendo, etcétera? Y tenía toda la audiencia así de, wow, ¿no? Toda la data que tiene. ¿Están midiendo el impacto? Mira, apenas empezamos la escuela, empezamos con toda esta metodología y demás, apenas vamos a cumplir 2 años. Entonces, la data que tenemos es sumamente reciente. Todavía no tenemos los 20 años de trayectoria del Maharishi Institute en Sudáfrica, pero justamente ya estamos empezando a medir qué impacto tiene y lo vemos desde muchísimos lentes distintos. Por un lado, vemos el progreso que tienen los niños comparado con ellos mismos antes y comparado con otras escuelas.
vemos mucho también, nosotros actualmente tenemos hasta niños de 6 años, o sea, se van de nosotros para entrar a otras primarias. Okay. Eh, Ustedes no van a abrir primaria ahorita. es el siguiente Están paso. ahí. Okay. Es el siguiente paso, todavía no estamos ahí porque necesitamos consolidar y estamos en desarrollo de todo lo que sigue. Pero es importante dar pasos firmes, sobre todo en educación, porque lo que tienes en la mano es la vida de un niño. O sea, no puedo decir, ahí la regué y una generación perdida, ¿no? Entonces, los pasos firmes son muy importantes en una industria como esta. Pero también, por ejemplo, para nosotros es muy importante cuántos de nuestros alumnos pueden entrar a otras escuelas. Justamente hace 2 semanas me estaba platicando una mamá que su hijo ya se va, ya le toca salir y lo va a cambiar a una escuela al mismo tiempo que está cambiando a su hermano grande que viene de otra escuela. Y me dice, el proceso de admisión era un examen de 2 horas, entraban a un salón, 2 horas. Me dice, mi otro hijo estuvo 2 horas completas adentro y cuando salió nos dijeron, lo aceptamos, pero vamos a, o sea, como que se tiene que regular dentro de los primeros meses. Y entonces entró el chiquito que está con nosotros, me dice, a los 20 minutos salieron y nos dijeron, está listísimo, está aceptado. Y eso te habla mucho de qué es la preparación con la que están saliendo estos niños. Claro, las herramientas que vienen un poco más de adentro hacia afuera. Totalmente. Que al final yo creo que para la vida, para el mundo que vamos a enfrentarnos, que va a haber tanto movimiento externo con inteligencia artificial, con temas de innovación, con tecnología, pues lo que te queda son las herramientas internas de dónde te paras. Y, a ver, ¿sientes que el mundo va muy rápido? O sea, sentimos que el mundo va a una velocidad bestial, ¿no? Lo que es impresionante es saber que hoy en día el mundo va lo más lento que va a ir en el resto de nuestras vidas. O sea, cualquiera que dice, I'm overwhelmed, esto va demasiado rápido para mí, esto es lo más lento que va a ir. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para esa velocidad? Y la única forma de prepararnos para esa velocidad es disminuyendo nuestra velocidad interior, encontrando ese equilibrio, no acelerándonos más, sino encontrando nuestra paz y nuestra tranquilidad para permitir que el mundo a nuestro alrededor gire sin que nos lleve en ese huracán imparable. Entonces, más que nunca, necesitamos herramientas interiores que nos permitan encontrar nuestro centro y nuestro arraigo y nuestra tierra a pesar de que el mundo esté girando tan rápido. Tan rápido. Totalmente. Yo me encantaría preguntarte un poco, ¿cómo visualizas este mundo en donde estemos educando a cada niño desde el propósito, la autorrealización, el autoconocimiento y la conexión con su ser? ¿Cómo se ve ese mundo? Mira, nosotros justamente parte de nuestra esencia y cómo empezamos fue decir, todos conocemos la pirámide de Maslow, ¿no? En donde tienes las necesidades fisiológicas hasta abajo y vas subiendo hasta que finalmente en la punta y ya chiquitito encuentras el propósito y la autorrealización. Y si lo ves en comparación con la vida empiezas desarrollando tus necesidades fisiológicas y ya cuando tienes 70, 80, 90 años y ya estás al final de tu vida, entonces te puedes dar el lujo o el tiempo de decir, ahora sí, me puedo dedicar a mi propósito. Y lo que nosotros dijimos es, esa pirámide tiene que invertirse. Tenemos que empezar la vida por cuestionarnos cuál es ese propósito, por desarrollar esa capacidad de autorrealización. Y autorrealización es saber que puedes ser la mejor versión de ti mismo, querer ser la mejor versión de ti mismo. Porque cuando logras realmente conectar con tu propósito y saber que quieres ser lo mejor que tú puedes ser, entonces tu capacidad de desarrollar todas tus otras necesidades es infinita. Infinita. Y entonces podemos cambiar la pirámide a que todo esté cubierto desde un inicio. ¿Cómo podemos hacer? Y es importante entender, tener un propósito no quiere decir que ya te quedaste con ese propósito el resto de tu vida. El propósito puede cambiar. Claro. El sentimiento de autorrealización. Claro, claro. Y lo que es un propósito hoy en día y la base de tu vida
puede no serlo conforme cambian las circunstancias. O sea, cualquier acción es correcta o incorrecta conforme a las circunstancias. Y si las variables cambian, por favor, cambia tu decisión, porque Llégale. estamos en problemas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos meter esa semilla de que siempre actúes con propósito? De que el propósito sea ese motor a seguir adelante, a hacer nuevas cosas, a crear nuevos mundos, a transformar la realidad. Si estás en contacto con un niño chiquito, es increíble ver un niño de meses o de un año. Es increíble ver cómo todo lo agarran, lo chupan, lo huelen, lo sienten, se embarran. O sea, usan todos sus sentidos para descubrir el mundo. Neil deGrasse tiene una frase que dice que el problema es que pasamos los primeros 12 meses de la vida de un niño enseñándole a caminar y hablar para pasar los siguientes 12 años diciéndole que se siente y se calle. Claro. ¿No? Y entonces, sí, es como, ¿cómo? ¿Cuál es el propósito entonces? ya que puedes hablar, ya que te puedes caminar, ahora siéntate y cállate por completo. Y creo que mucho ese modelo educativo de siéntate y cállate viene mucho pues, del modelo educativo tradicional que hasta el mismo Henry Ford decía. A mí no me interesa una nación de pensadores, me interesa una nación de trabajadores. Siéntate y cállate y repite estas instrucciones hasta el cansancio. Y está súper comprobado que una sociedad poco educada es mucho más controlable y entonces aumenta el poder de quienes poder quieren cuando eliminan buenos modelos educativos o cuando suprimen la posibilidad de una educación de calidad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso por completo para que realmente sea ese fuego, esa llama interior la que te lleve a lo largo de tu vida por el camino que decidas? Claro, La llama no define el camino, pero sí la llama tiene que guiar cualquiera de esos caminos. Claro, y además creo que es un tema muy interesante el hecho de poder poner que la llama es, digamos, esta brújula que te va llevando hacia qué cosas te da más vida, qué cosas te alimentan, te ilumina, y en vez de un sistema tradicional que muchas veces como no, desconéctate de ti, deja de ver para ti, lo que te conviene es estudiar estas carreras porque son las que pagan más, lo que tú realmente quieres hacer o lo que tu intuición te dice da igual, ¿no? Entonces es como desconectar a las personas de esa llama, cuando al revés, el sistema educativo debería ser, a ver, pon en contacto con tu llama interna, pon en contacto lo que te da vitalidad, lo que te da propósito, lo que te da vida, lo que te trae energía y sigue ese camino. Claro. Algo extraordinario te va a llegar. Y regresamos a este mundo tan cambiante, ¿no? Ahorita que dices, estudia lo que más te va a pagar en tu carrera, pienso mucho en los programadores. Hace 5 años era como los programadores son los que más ganan, quieres que tu hijo sea programador porque tiene una carrera asegurada. Hoy en día, los mejores programadores son los graduados de letras, de literatura y de filosofía. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya tiene la capacidad de programar por sí misma. Pero alguien que estudió letras tiene un léxico muchísimo mayor y puede ser mucho más descriptivo con la inteligencia artificial de qué es lo que quiere que programe. Cuando puedes describir con más palabras, cuando tienes un vocabulario suficientemente amplio para llegar al detalle mínimo de tu petición, entonces puedes lograr muchísimo más. Me encanta que las artes se estén acercando a tomar este centro en la conversación gracias a la inteligencia artificial, porque hay muchas cosas que la inteligencia artificial ya puede hacer, mecánicas, pero este tema de creatividad, de curiosidad, todas estas habilidades, ¿no? Es lo que realmente nos va a distinguir de la inteligencia artificial. Uno de mis aprendizajes más importantes después de 12 años que llevo en Singularity University es darnos cuenta que la tecnología más importante con la que cuenta el mundo es el ser humano. Estamos rodeados de tecnología, pero se nos olvida que el centro de toda tecnología somos nosotros. Y si queremos desarrollar más tecnología, tenemos que desarrollarnos a nosotros mismos desde un inicio. Y cómo podemos desarrollar nuestra capacidad, nuestras habilidades, regresar a qué significa ser seres humanos. Dejar de comportarnos como máquinas y utilizar máquinas para regresar a nuestra raíz, para regresar a nuestro centro, para entender quiénes somos y entonces sí, sacar lo mejor de nosotros. Claro, ahí está la clave.
Muchas veces creo que tenemos como muy mal entendido qué es lo que somos como seres humanos. O sea, lo que me tripea muchísimo es, mientras más me meto a leer diferentes cosas de literatura, más entiendo que el ser humano es una fuente de energía y estamos buscando energía todo el tiempo afuera de nosotros, cuando nosotros somos creadores de esa misma energía. Entonces, y justo mucho en la meditación, lo que te enseñan es también activar diferentes tipos de meditación, activar tu energía vital, o como le llaman tu kundalini, o en otros corrientes le llaman el chi, o en otros corrientes le llaman el eros divino, lo que quieras, ¿no? Cada quien tiene diferentes títulos y descripciones, y, ¿no? Pero es muy interesante saber que somos esta potencia de generación de energía por el simplemente hecho de estar vivos y que tenemos dos tipos de energía, la energía biológica, la de todos los procesos de alimento, de hacer ejercicio, etcétera, y la energía que le llaman la energía libre, la energía que está disponible allá afuera. ¿Y qué papel queremos jugar? Creo que tenemos que regresar a cuestionarnos qué tipo de energía queremos transformar adentro y afuera, de qué energía me nutro, que ese tema creo que es fundamental, o sea, qué Fundamental. hago a mi alrededor para nutrir mi energía, pero también cuestionarme cómo estoy nutriendo la energía de otros. Y entonces esta dualidad de sí, de quién me rodeo, pero también yo quién soy para que los demás quieran nutrirse de mí, se vuelve una pregunta básica. Básica, básica, básica para el ser humano. Me encantaría preguntarte acerca de data que viste del Maharishi Institute, que nos puedas compartir. Bueno, digo, sobre meditación trascendental y la palabra de la sabiduría, hay muchísima data, no solamente del Maharishi Institute, hay varias publicaciones de Harvard, de MIT, de muchas revistas científicas, en donde habla desde una perspectiva, por ejemplo, física y de salud. Tienes 40% menos probabilidad de un infarto, o sea, algo tan sencillo. Y estamos hablando de una práctica que son 20 minutos 2 veces al día. O sea, 20 minutos es lo que te pasas en Instagram en cualquier Y momento, hasta 20 ¿no? minutos se me hace mucho. Luego, ¿no? Hay algunos desde James Clear, el de hábitos atómicos, que te dice hazlo 2 minutos. Sí, 2 minutos al día. Y si llegas 2 minutos, ya estás. totalmente. Tal Ben-Shahar, que es este gran profesor de felicidad que empezó en Harvard, ahorita está en Columbia, habla muchísimo de un caso en una empresa en Wall Street, una financiera, en donde empezaron a tener un caso terrible de estrés y de enfermedad, porque la gente no podía parar, porque los mercados están cambiando todo el tiempo y entonces tienes que seguirles el ritmo, y entonces comían en su lugar haciendo todas estas transacciones y no se podían dar nada de tiempo, ¿no? Y trajeron a llevaron a Tal Ben-Shahar o a uno de sus socios a que les ayuden a entender qué podían hacer para disminuir el estrés en su gente. Y les dijeron, ok, vamos a hacer algo, que cada hora se tomen cada 3 horas que se tomen 15 minutos para relajarse, salir, dar una vuelta. Le dijeron, estás loco, o sea, no podemos cerrar durante Sí. 15 minutos. Le dijeron, ok, podemos hacer que cada hora se tomen 5 minutos. Le dijeron, no, no hay forma, no podemos cerrar durante 5 minutos. Ok, pueden tomarse 2 minutos. Le decían, estás loco, tienes ya todo lo que puede pasar en Wall Street en 2 minutos. Dijo, ok, podemos hacer que cada 15 minutos se den una respiración profunda. Una respiración profunda. Inhala en 4 tiempos, exhala en 4 tiempos. Nada más. Dijeron, ok, eso sí les podemos permitir. Va. Y llegaron 3 meses después y el cambio había sido radical. Solo por tomar una respiración profunda cada 15 minutos. Es algo tan sencillo y que se nos olvida, y que esa velocidad del mundo a nuestro alrededor nos hace pensar que no tenemos el tiempo de una respiración profunda, y no nos damos cuenta que sin esas respiraciones profundas no vamos a estar aquí para vivirlo el día de mañana. Claro. Se me hace muy interesante, me acuerdo de esta data que en algún momento vi, que una vez que te metes a temas de meditación, el tiempo cambia, se te dilata el tiempo.
Entonces, yo me acuerdo perfecto que además lo comprobé, o sea, por mí misma en algún momento de mi vida que hice el proceso del presente, este libro de Michael Brown, que tienes que meditar 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche. Tienes una respuesta consciente, que un poco lo que intuyo es lo mismo que la palabra de la sabiduría, donde repites esa palabra durante una semana y cada semana cambia. Es un proceso de 10 semanas y el tiempo se transformó. Me acuerdo perfecto que un autor publicó que si no tienes 5 minutos al día para meditar, entonces te deberías de sentar a meditar por 30 minutos. Porque si le inviertes los 30 minutos, te va a dar tiempo de esos 5 minutos y más. Y si Claro, no te das esos 5 minutos es porque estás tan acelerado, con sí, tan poca presencia en el presente, que por eso es que sentimos que se nos va, se nos va, se nos va, porque todo se siente tan acelerado. claro. Porque al final depende de dónde está la presencia, dónde está la atención. Y la actitud que tomas. Ujú. Justamente hace un par de semanas fue un proceso de sanación. Y una de las cosas que más se me quedó grabada es que me decía, ¿te da tiempo en la vida? Y le decía, no. O sea, no me da Nada la más vida, como mamá, necesito más con tiempo, hijos claro. chiquitos, chamba, escuela nueva, Sí, tengo la esposo. escuela, pero tengo Singularity, pero soy mamá, Sí, pero también soy hija y hermana sí. y trato de ser Amiga. amiga y ya sé, un millón de Es cosas. que Vivian y yo llevamos queriendo ir a comer y hacer catch up desde hace mucho tiempo y no nos Desde da. tal cual. Y justo me decía, es que cambia desde ahí. Te da tiempo de hacer todo lo que necesitabas hacer hoy. Y mañana tienes tiempo de terminar con lo que no. Pero cuando empezamos a ver nuestra propia vida, en vez de desde el no me da tiempo, desde el todo lo que sí me da tiempo Ujú. y lo sorprendente que es, todo lo que sí pudiste hacer Claro, desde la abundancia, en no la solo carencia. 24 horas. En Ujú. 24 horas ponte a ver todo lo que hiciste, consciente, inconsciente, biológica. O sea, la cantidad de veces que latió tu corazón, la cantidad de veces que se expandieron tus pulmones, la cantidad de sonrisas que pudiste sacar, aunado a toda la actividad Sí, consciente que tuviste durante el día. Y si podemos empezar a pensar en todo lo que sí nos dio tiempo, claro. te prometo que te va a empezar a dar tiempo cada vez de mucho más. Totalmente. Y además, poderles enseñar a los niños que no tienen que ir con este acelere, con esta prisa, ¿no? Porque creo que también parte del estrés que tienen también es por este acelere que creo que también nos ven de, ay, no, perfecto, súbete al coche, pero ve, te voy a llevar, pero es que ya nos tocó tráfico, pero ya llegamos tanto tarde, pero ya acabaste tu clase de fútbol, regrésate, ¿no? También eventualmente nos están viendo vivir en cierto acelere. La educación más importante es el ejemplo. Ujú, Los niños no aprenden por lo que les dices, ujú, los niños aprenden por lo que viven. De hecho, en la escuela, ninguna guía, las maestras en Montessori se les llama guías, pero ninguna guía puede empezar a trabajar con nosotros si no ha tomado el curso de meditación, si no se compromete a meditar todas las mañanas para poder dejar sus propios problemas afuera y poder entrar con una presencia plena todos los días al salón de clase, con la capacidad de observar a cada uno de estos niños para darle lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, ¿cómo nos convertimos nosotros mismos en ese ejemplo que queremos ser para generar la transformación que queremos lograr? totalmente. Me gustaría preguntarte acerca de todos estos tipos de meditación, ¿no? Yo me acuerdo que diferentes autores han hablado, por ejemplo, que su práctica meditativa diaria para algunos son caminar en la naturaleza, bailar, cantar, sentarse a escucharse, escribir, hacer el famoso journaling, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, como las prácticas de meditación que están como más aceptadas? Es muy difícil decirte cuáles son las más aceptadas porque sí creo que tienes que encontrar la que más resuena contigo Contigo. y tienes que empezar por ti. Como te decía, nosotros vamos muy en línea con la meditación trascendental en particular por la data que tiene atrás. Ujú. Me gusta todo el tema de tener los datos duros, Sí. de realmente poder ver el cambio y medirlo. Lo que no es medible no es mejorable Ujú. y entonces se vuelve nada más un lindo intento. Entonces, para nosotros era muy importante algo que tenga una demostración científica que lo respalde. Ujú. Sin embargo, creo que existen infinidad de acciones que son complementarias en tu día a día. Eso es justo lo que había leído. Y me da gusto que además tengas esta información, porque hasta, por ejemplo, existen maratonistas que su proceso de meditación es mientras corren. Claro. Y si tú ves, los monjes japoneses
el tipo de meditación principalmente es caminando, Ujú, mientras que en la India es mucho sentado con ojos cerrados. ujú. Hay otros que son Eh, escucha, Hay unos que son meditación de escucha. guiados Ujú. y hay otros que son de adentro hacia afuera. Entonces, existen muchos tipos de meditación. Sí hay unos que han demostrado mayor impacto en ciertas áreas, pero también tienes que empezar por saber qué es lo que quieres lograr, porque no todas logran lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando mayor coherencia cerebral en ondas cerebrales o mayor expansión cerebral en cuanto a conexiones neuronales? Sí. Entonces, te recomiendo, sin lugar a duda, algo como meditación trascendental. Si lo que estás buscando es mayor conexión, por ejemplo, con el prójimo, existen técnicas tan sencillas como poder sentarse uno enfrente del otro y tratar de cada vez aumentar el tiempo que puedes verte a los ojos sin generar ningún Mm, tipo de reacción. Eso me encanta. Absolutamente nada, sin Sí. sonreír, sin ver a otro lado, Que ver solamente el ojo de ver la el persona, ojo de ¿no? la persona y lograr cierto tiempo. Entonces, poder estar por lo menos un minuto de conexión visual plena sin reacción física. Esa es una conexión al alma, Claro, y brutal. eso es meditación Sí. desde otra perspectiva, Y pero las tiene un veces, objetivo distinto. claro, las veces que yo lo he hecho con las personas que me ha tocado hacerlo, o sea, como que se vuelve una conexión con esa persona de por vida. Claro, Y es como que ya nos, o sea, ya nos vimos el alma en cierto sentido a través del ojo, a través de la presencia, a través de probablemente como un intercambio más allá de lo racional, un intercambio energético brutal. y te vas a reír, pero es una de las cosas que más practico con mi hijo de 4 años Mm, cuando está en un periodo de desobediencia. ujú, Cuando está en un momento de no me importa y desobedezco y no te hago caso, todos los días me siento con él y hacemos un minuto de poder vernos. Y entonces volvemos a encontrar esa conexión, incluso con un niño de de cuatro 4 años, años, sí. en donde regresamos a esa alineación de estoy aquí para ti Ujú. y de sé que estás aquí para mí. Y eso regresa a un cauce totalmente distinto. Entonces, no se trata de tener la herramienta correcta. Se trata de tener un abanico de herramientas que nos permitan ir ante las diferentes Y circunstancias. de explorar cuál te funciona más a ti, ¿no? Un poco a Claro, prueba y error. Probaste esta no, esta sí, ¿no? Y entonces creo que muchas veces, bueno, a mí me cuesta trabajo aprender de cabeza ajena. Entonces cuando lo experimento es como, ok, ya vi. Mi técnica es más, por ejemplo, con movimiento o es más a través de música. Yo, por ejemplo, conecto mucho más fácil con música. Hay gente que música los distrae, claro. pero el chiste es a prueba y error y ver cuál es esa forma que te funciona más a ti. Una cosa sí creo que es muy importante y es que no necesariamente tienen que tardar mucho tiempo en ver resultados. Ujú. O sea, si estás haciendo una técnica y no te está funcionando, busca otra. No le tienes que No la dar forces. meses, años. O Sí. sea, generalmente Ujú. ves resultados, digo, resultados pequeños, pero Ujú. si te despertaste o terminaste tu meditación y te sientes con más energía, check, te está funcionando. Si terminaste tu meditación de cualquier tipo y te sientes más contento, check, esa te está funcionando. Si terminaste tu meditación y simplemente te sientes bien, check, te está funcionando. Pero si terminas la meditación y en el resto del día estuviste de mal humor, hay algo que tienes que ver. No tienes que seguirle para ver en qué Dándole. momento funciona. Claro. Sí, 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 evolucionar. Ahí tienes la información, ¿no? Ahí tienes toda la data. Y me gustaría preguntarte, Viv, un poco como preguntas, pues, de cierre. ¿Qué futuro visualizas si logramos educar a niños desde chicos con estas herramientas? ¿Y qué futuro para las siguientes generaciones de esos hijos, de esos niños? Mira, de inicio creo que es la única forma de encontrar un mundo pacífico. O sea, si queremos un mundo de amor al prójimo, tenemos que empezar por el amor personal. Y necesitamos niños conscientes para que puedan lograr un mundo de ese estilo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que o sea, si vemos generaciones con mayor conciencia, con más habilidades, con más herramientas, podemos visualizar un mundo mucho más pacífico, un mundo mucho más amoroso, un mundo con mucha más cohesión Ujú. y empezando con más conciencia, obviamente. Eh, ¿Qué veo para futuras generaciones?
veo el círculo vicioso en el que vivimos hoy en día, creo que se puede convertir en un círculo virtuoso, porque nuevamente los niños aprenden del ejemplo. Entonces, se necesita una generación que rompa con el mal ejemplo que traemos en temas de conciencia, porque venimos de generaciones totalmente inconscientes. Necesitamos una generación que rompa ese patrón para transformar, pero una vez que entremos en ese loop de conciencia, las siguientes generaciones van a poder experimentarlo y encarnarlo de la experiencia de otros y vamos a entrar en un círculo virtuoso maravilloso. Bienvenida a esa era. Bienvenida. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje como líder y como alumna de la vida? Creo que, digo, hay distintos. Uno definitivamente es que no puedes apresurar las cosas. Regresar a los procesos, regresar a tu ritmo y entender que tu ritmo es el ritmo correcto y que no tienes que entrar en el ritmo de otros, sino respetarte a ti para poder lograr lo que sea que vayas a lograr. Creo que es importantísimo y es una de las cosas que más trabajo me ha costado, combinado con saber soltar, con saber que no todo es para ti, no tienes que lograrlo todo, no tienes que ser perfecto, tienes que ser feliz. Porque si puedes dejar esa perfección y ganar esa felicidad y ese goce y ese disfrute, entonces puedes compartirlo y traer un mundo, un ambiente de mucha mayor armonía. Me encanta, me encanta. Por último, si pudieras dejarle un solo mensaje a los papás que están criando hoy, ¿cuál sería? Que observen. Creo que no podemos guiar si no observamos desde la transparencia. Y observar implica observar a tu hijo, pero también observarte a ti. Y saber con qué lente lo estás viendo para entonces realmente poder darle lo que necesita en ese momento. Estamos viviendo en un mundo con demasiada información y demasiada información también confunde. Y creo, digo, seguramente te ha pasado como mamá, a mí me ha pasado millones de veces, que tengo tantos debería de y podría estar haciendo y que hay un momento en el que te paraliza y no puedes. ¿Y cuál es el correcto? Y el correcto es tu hijo. Y nadie conoce mejor a tu hijo que tu mamá que lo tuviste adentro durante 9 meses. Y nadie conoce mejor a tu hijo que tu mamá o papá que están con él todos los días y que realmente lo conocen desde adentro. Y cuando puedes observarlo y puedes observarte a ti, entonces puedes actuar desde el amor más profundo y entonces puedes realmente permitirle ser desde la libertad y no desde restringir a lo que puede llegar. Sí, restringir el potencial, ¿no? Lo que quiere ser. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Viv. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales y dónde pueden encontrar acerca de Singularity y de Uma School? Bueno, estamos en todas las redes sociales, Umaschool, Umaschool-bajo, Umaschool. A mí me pueden encontrar como Vivian Lanagami y Singularity es Singularity U México. Perfecto, me encanta. Para cerrar, me gustaría hacerte nada más unas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes con una palabra corta, lo primero que te venga a la mente. Ok. Para ti, ¿qué es crear? Magia, ¿Cuáles emociones vives mientras creas? pasión, ¿Qué alimenta tu alma? la familia y las relaciones. ¿Uno de tus autores favoritos? Autores, Autores. escritores, Ayn Rand. ¿Uno de los mejores libros que has leído? El manantial, justo de ella. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? Eh, Encuentra el silencio. ¿Uno de los problemas más urgentes para la humanidad? Conectar con uno mismo. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Actuar desde el amor. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La meditación. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear?
procurar vivir. Divino, me encanta. Muchísimas gracias, Viv. Gracias por compartirte, por estar en este espacio. Muchísimas gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas en todos los canales. Estamos en todas las redes sociales. Y te invito a que nos dejes tus comentarios, tus preguntas para Vivian, para mí, y nos va a encantar leerlos. Muchísimas gracias por estar aquí y por conectar en este espacio. Gracias, Viv. Gracias a ti.